En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Dice el Evangelio que Jesús va con los discípulos a Cesarea de Filipo. Esta región es rica en aguas, de ahí surge un gran afluente de donde nace el río Jordán. Y es una ciudad construida por Herodes en honor del César. Hay que recordar que hay varias ciudades construidas así. Cesarea de Filipo es una, Cesarea Marítima es otra, pero bueno, esto es cuestión de clase de geografía. Aquí lo importante es, Jesús los lleva a este lugar y ahí les hace esta pregunta, los separa, ya no están en el lago de Galilea donde tienen tanto trabajo, se fueron aparte y empieza una reflexión con ellos. Y esta reflexión es: ¿quién dice la gente que soy yo? Primero es la gente. Y algunos andan equivocados, aunque creen en él, lo ven como un profeta, pero no como el Mesías. Tienen indicios de lo que es Jesús. Y luego ya les pregunta a ellos, los que tienen experiencia de Jesús. Fíjate cómo son diferentes la manera de expresarse del que no lo conoce, del que sí lo conoce. El que ha escuchado hablar de él, del que lo ha escuchado directamente. Y entonces aquí nosotros tenemos que ver esta diferencia. El que ha escuchado a Jesús de cerca, como Pedro, como los apóstoles, pero aquí Pedro puede decir quién es. Tú eres el Mesías. Hace una profesión de fe y Jesús entonces ya le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahorita hablamos de esto. Aquí lo importante es, lo primero es tener experiencia de Cristo. No basta con saber algunas cosas de Él. No sé si te ha tocado escuchar expertos en religión hablando del cristianismo y cómo hablan sin fe. Conocen de Biblia y conocen más que muchos de los que vienen a misa, pero no tienen experiencia de Dios, no tienen experiencia de Cristo, no han hablado con Él directamente como lo hace un cristiano en la oración, en la iglesia, etc. Entonces aquí es la primera parte. No nos conformemos con lo que escuchamos hablar de Jesús, hablemos con Él, escuchémoslo a Él en la oración, en la contemplación. Y ahora sí, el segundo punto, a Pedro le encomienda esta misión que es ser la piedra, atar y desatar. Ser la piedra es la roca de la iglesia. Por eso tenemos un papa los católicos, porque Jesús instituyó a un apóstol para que él fuera el fundamento de aquellos 12 apóstoles. Ciertamente Cristo es la roca, el Espíritu Santo es el que guía, pero quiso dejar a un hombre en representación suya para guiar a toda esta iglesia y le dio autoridad. Es diferente a la autoridad que nos da a todos en otro momento que escuchábamos de atar y desatar como un poder intercesor. Aquí es tú, como Pedro, tienes las llaves del reino y lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Tú tienes autoridad. Para que veamos que el Papa no es cualquier persona. Después de que murió Pedro, pues no nos íbamos a quedar sin ese referente que nos da unidad.
eligieron a Lino y luego a Clemente, y así hasta llegar a los papas que conocimos: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco. Fíjate cómo esta historia ha tenido a un hombre al frente. Es Cristo el que nos guía, es el Espíritu Santo, pero ha querido que haya un hombre por quien oramos, por el Papa. Que entonces nosotros recordamos: pertenezco a esta iglesia a la que el Señor Jesús le dio autoridad, en concreto en la persona de un hombre, el Papa. Que oremos por él y que tengamos una experiencia de Cristo siempre, y que no nos conformemos con lo que nos hablen, sino que nosotros entremos en relación directa con Cristo, en la oración, en la escucha, en la contemplación. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Feliz domingo.